Creo que no. ¿Podrían fijarse, por favor? Acaba de iniciar. Y ahora sí. Ahora sí. Ya, entonces la sesión 2, lo que vamos a tocar mañana sería tabla periódica y enlaces químicos. Si recuerdan, en la sesión 1, entonces más se enfoca como que algunos datitos de isótopos, isóbaros, que es el número atómico y el número de masa. Y pues algunas normas de bioseguridad. Entonces no nos toma configuración ni nada de eso, así que como que por ese lado no es tanta memoria ni nada. Ya. Ahora vamos a tener los antecedentes de la tabla atómica, de la tabla periódica, disculpen. Vamos a empezar con las triadas de Dobereiner. Ahora, él lo va a relacionar con los pesos atómicos y va triadas, agrupación de 3. Si se dan cuenta, acá hay como que una particularidad. Él toma ciertos elementos, por ejemplo, en este caso su primera triada, que vendría a ser el litio, el sodio y el potasio, su peso atómico, si se dan cuenta, su número de más, número atómico, disculpe, el 7 litio, el sodio 23, el potasio 39, y la particularidad es que si se dan cuenta, a ver, 7 más 39, 46, entre 2, 23. Por esa forma, los estaba agrupando, pero pues esto no dio mucho resultado porque solo se formaron unas 6, 7 triadas. Entonces pasó el siguiente, que es Newlands, el cual ya no eran triadas, sino eran octavas, o sea, de 8. Entonces él también los relaciona de acuerdo a su peso atómico y nos dice que el primer elemento, en este caso tenemos al litio, va a ser igual al octavo. O sea, bueno, igual no, disculpen, similar. Algunas propiedades. Entonces, el litio similar al sodio, pero si se dan cuenta hay muchos vacíos. Tampoco se llega a una conclusión como que esa sea la mejor manera de ubicar estos elementos en la tabla. Y pues ahora lo que es la tabla de Mendeleev, él sí tiene de una u otra manera más acertada la manera, la ubicación en la que deberían ir estos elementos. Entonces, igual, las va a ubicar de acuerdo a sus pesos atómicos y van a ir de forma creciente, de izquierda a derecha. Los ubica primero de forma pues horizontal. Ahí. Ahora, o también pues se comprueba la similitud de algunas propiedades, tanto físicas como químicas. Solo que hasta ese entonces, por ejemplo, hay una excepción, el hidrógeno no cumple. Y también pues logró ubicar 63 y como se dan cuenta hay muchos espacios porque todavía faltaban también muchos elementos por descubrir. Entonces ahora la tabla periódica actual, pues ya como se acuerdan la mecánica cuántica que nos decía sobre los números cuánticos. Ahora los números cuánticos, como les dije, iba a evaluar los electrones del último nivel. Entonces, de acuerdo a ese último nivel, vamos a ubicarlos en la tabla periódica. ¿Y cómo? Eso es lo que vamos a ver ratito. Entonces, aquí tenemos nuestra tabla. Vamos a tener las columnas, ¿se acuerdan de su columna vertebral? Siempre va a ir vertical. Columnas son estas. Son 18 grupos. Antiguamente se le llamaba familias y cada familia tenía un nombre. Correcto. Van de arriba hacia abajo. Y tenemos los 7 periodos o filas que van del 1 al 7, con extensiones en el 6 y el 7, que van a ser los lactánidos y los alpínidos. Ahora, recordar que tenemos principalmente a los de la fila 1, que son metales, con la fila 4, que también son metales. Tenemos los metales de transición, tenemos los famosos gases nobles, siempre en el exterior derecho, halógenos, metaloides, no metales, metales de transición, etc. Ahora, grupo A y grupo B. ¿Cómo vamos a reconocer esto? Básicamente va a ser porque los del grupo A van a ser los que terminan. ¿Se acuerdan que ven 4S, 4P o 3P? Ya, correcto. Grupo A siempre van a ser los extremos. Entonces van a ser como que el grupo 1, el grupo 2 y el grupo T es el grupo 18. Si es que en nuestra configuración sale D o F, ya vendrían a ser los del grupo B, que son los de aquí. Todos los de aquí, incluyendo a los lactáneos, actínidos, estas extensiones. Bien.
Ahora los famosos electrones de valencia. Son los electrones que van en el nivel superior. Entonces, a ver, espérense, otra vez. Les hago recordar. De acuerdo a nuestra configuración electrónica, teníamos ciertos los niveles, los subniveles y los electrones. Y acá, por ejemplo, terminaba con un 6p2. Ya, nuestros electrones de valencia vendrían a ser los últimos electrones que se encuentran en el máximo nivel, que en este caso, pues, pongámosle que es el 6, y pues estos serían nuestros electrones de valencia, los últimos, que son 2. Ya, así como, por ejemplo, a ver, aquí, ¿cuántos electrones de valencia tiene este átomo? A ver, chicos. Recuerden que son los electrones que van en la última capa. 7. En el último nivel. Correcto. Bien, ya. Y aquí están un datito, ¿no? ¿Cómo se les llaman los grupos? Uno a los metales. Ya, ahora, vamos a tener que relacionar, aquí de acuerdo a la tabla, acuérdense, grupo 1, grupo 2, grupo 13, 14, 15, y si lo recordamos de la otra manera, de la antigua, tenemos que el grupo 1 o 1A1 va a tener un electrón de valencia. Quiere decir que en la capa externa va a haber un electrón. O sea, va a terminar con 2p1, por ejemplo. Ay, 2p1. Este es un electrón. Quiere decir que se va a ubicar en el grupo 1. O sea, en la primera columna de la izquierda de la tabla, si lo vemos así como se las estoy presentando. Entonces, si va en el grupo 2 o 2A, 2 electrones. Ahora, si va en el grupo 13, 3A, 3 electrones, 14. Bueno, si tiene su tabla periódica en la mano, vamos chequeando. No es de memoria. O bueno, chicos, ¿el doctor les ha mencionado cómo va a tomar sus evaluaciones? Aún no nos ha mencionado eso. No. Ya. A ver, si le pudieran decir a la delegada que les pregunten, porque, bueno, en mi caso sí decía con su tabla y su calculadora, porque dijo que no memorizar. Eso, el doctor dijo que sí podíamos tener la calculadora y nuestra tabla al costado. ¿Ya ven? Entonces, si es que la tienen también para esta clase, ahí su ladito, ya. Entonces, para que no piensen, son no, grupo 14, 4, me la tengo que memorizar. No, así como la que les acabo de enseñar. Si tienen así, o también les paso uno al ratito en PDF, le imprimen y ya. La enmican si quieren, y pues ya aquí, miren, siempre dice una parte superior. Y ya se acuerdan. 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya, ahora sí, vamos a practicar. ¿A qué me refería? Entonces, el último, el más externo, el último nivel es 4S2. Ahora, antes que nada, ¿se acuerdan? Los 4 números cuánticos. De estos 4 números cuánticos, solo vamos a necesitar el nivel que vendría a ser, ¿cuánto? 4. 4. Ese nivel 4 nos va a determinar el periodo. ¿Qué quiere decir? La ubicación en la fila, o sea, del horizontal. Va a estar en el cuarto. A ver, hay que checarlo ya si es que lo hicimos bien. A ver. Va a estar en el cuarto periodo. Ahora, les dije que esta cantidad de electrones nos va a terminar, ¿qué? La columna. Quiere decir que va en la columna 2. 1, 2. Ahora, correcto. A ver, busquen el elemento que está en el periodo 4 y en la columna 2. ¿Cuál es el elemento? El calcio. Y el calcio tiene 20, su número atómico es 20 del calcio. Sí. Entonces sí lo hicimos bien. Así, chicos. ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces, si el doctor, por ejemplo, les dice, ¿qué elemento es el que tiene por electrones de valencia o en su última capa 2 electrones? Pertenece, por ejemplo, ¿a qué fila pertenece? ¿A qué columna pertenece? Disculpen. ¿A la 5, a la 6, a la 1, a la 2?
2A. 2A. Columna 2A, exacto, columna 2A. Exacto, chicos. Porque si hay una pregunta, me parece algo así. A ver, vamos a chequear el rato. Ya, entonces sí, así más que nada. Entonces el lector no les pregunta cosas complicadas, él les pone. Solo que hay que saber como que un porqué y siempre relacionar los temas. Relacionar. Ya, propiedades periódicas. Ya, ay, no me adelanté. Ya. Las propiedades periódicas, sí he preguntado. Más que nada me parece que electronegatividad. Ya, pero igual. Un radioatómico nos va a referir a la distancia que hay entre el núcleo del átomo y la capa más externa de los electrones. ¿Sí? Ahora, esta va a aumentar mientras más a la izquierda y mientras más abajo esté. O sea, si el elemento está más a la izquierda, va a tener un mayor radioatómico. Y si el elemento está más a la izquierda y más para abajo, pues tiene un mayor radioatómico. Entonces, siempre que vamos a relacionar así, radioatómico, más a la derecha, más abajo. Entonces, por ejemplo, si, a ver, relacionar radioatómico, ¿se acuerdan del hidrógeno? El hidrógeno está más a la izquierda, bueno, en este caso, disculpen, lo ven más a la izquierda, pero recuerden que si va mientras más abajo, es mayor. Entonces su radioatómico, ¿se acuerdan? Radioatómico, hidrógeno, más a la izquierda, pero si va más abajo, es mejor, aumenta. Ya. A ver, afinidad electrónica, o también llamada electroafinidad. Entonces, esta es la propiedad que va a tener el átomo. No, disculpen ya. Es la energía que va a desprender el átomo neutro cuando va a ganar electrones. Cuando gana, yo les dije que no siempre garantiza que gane electrones. Porque si gana, en este caso, si el anión está con más, por ejemplo, E más, ¿qué significa? ¿Que está ganando o está perdiendo? Es lo contrario. Chicos. Si nos dice que gana, está perdiendo, ya. Pero aquí nos dice, el átomo neutro gana. Gana. O sea, gana, pero lo contrario sería que el símbolo sea negativo. Y esto se llama catión o anión. Anión. Negativo, anión. ¿Se acuerdan por la I, el palito invertido? Anión, negativo. Y catión, la T, positivo. ¿Sí? Ya. Entonces, ya, esto va a aumentar mientras más arriba y mientras más a la derecha. Entonces, si dice que es el átomo que gana electrones, vamos a relacionar que, por ejemplo, esto va relacionado con los gases nobles. Siempre hay que recordar que los gases nobles, o sea, los de aquí, los del 8A, o de la columna 18, la última, de la derecha, los gases nobles siempre van a ganar los electrones, o sea, siempre los van a traer. A todo átomo mayormente se los va a quitar. Entonces, acuérdense, afinidad electrónica. Esos electrones tienden a ser ganados. ¿Y quienes tienden a quitar esos electrones? Siempre van a ser los gases nobles. Entonces, los gases nobles van a ir para su derecha. Entonces, su afinidad electrónica va más para la derecha. Pero cuanto más arriba, es mejor. Entonces, se dan cuenta que va como que al inverso del radioatómico. El radioatómico es hidrógeno. Mientras más a la izquierda, mejor. Pero mucho mejor si va bajando. Ahora, afinidad electrónica, afinidad, tendencia a ganar electrones. ¿Quiénes ganan mayormente siempre? Los gases nobles. Van para su izquierda, para su derecha, pero mientras más arriba es mejor. Entonces, de esa manera hay que ir relacionando sus propiedades periódicas, porque pues memorizar para el ratito puede servir, pero si se lo van relacionando así, mejor. Y aquí está la otra característica que es la electronegatividad, también muy característica de los gases nobles. Entonces ya tenemos que los gases nobles tienen dos características, afinidad electrónica y electronegatividad. Se van a relacionar, ¿por qué? Porque van a tender a traer electrones.
electronegatividad atrae electrones. Afinidad electrónica es esa energía que se va a desprender, pero la atrae electrones. Entonces, electronegatividad, afinidad electrónica, va más a la derecha, son gases nobles, y mientras más arriba, es mayor. Siempre que, bueno, yo lo tomo como punto clave más lo positivo, ¿no? Entonces, a la derecha y superior. Radio atómico, lo inverso. A la izquierda, inferior. Bien. Propiedades periódicas. Energía de ionización. Ya, esta va a ser una energía ya mínima para quitar pues el electrón igual. Se va a convertir, ahora, dice quitar. Si dice quitar, el signo que debe ir sería el opuesto. ¿Cuál sería? Si estás quitando. Acuérdense de los iones, que solo Positivo. hay más y menos. Ajá, positivo. Es lo inverso. Si quitas, va la representación positiva. ¿Y ese cómo se llama? ¿Anión o catión? Catión. Catión, chicos, acuérdense, positivo como la T. Catión. Ya. Y esto también se relaciona mucho con afinidad electrónica y electronegatividad. Mientras más a la derecha, mayor, porque es igual va a traer, ¿no? Para los gases nobles, y mientras más arriba también va a ser mejor. Entonces tenemos que estas 3 propiedades, si se dan cuenta, son lo mismo, afinidad electrónica, bueno, no lo mismo, pero en cuanto a cómo aumenta. Afinidad electrónica, electronegatividad y energía de ionización aumenta más, ya saben, para los gases nobles que van a su derecha, y mientras más arriba, mejor. Y radioatómico opuesto. Mientras más a la izquierda y más abajo, mejor. Más. Ahora, el carácter metálico. Es hay que recordar que los metales tienen esa característica de perder sus electrones. Y si tú estás perdiendo, es positivo en la representación, quiere decirse que es un catión. Entonces, el carácter metálico, el metal siempre va a perder. ¿Y qué pasa con un metal al perder? Se oxida. Por eso la característica, si ven de un clavito, de pasado mucho tiempo, o el agua, entonces está perdiendo sus electrones, se está oxidando. Entonces, va. Y el carácter, debía ser no metálico. Aquí es no metálico. Ay, no. Ya, chicos, lo siento, es no. No metálico. Lo arreglo al ratito. El carácter no metálico ya no se pierde, sino se va a ganar. Y si se gana, representamos con un menos y se sería un anión. Y ese anión se va a reducir. Esto de agente reductor y agente oxidante lo voy a dejar ahí porque lo vamos a ver, me parece, en bases, ácidos o en redox, me parece. O sea, más adelantito, entonces ya se lo explico. Ya, y más que nada, ya pues este carácter hay que recordar. ¿Se acuerdan que en la tabla yo les mencioné que las primeras columnas son los metales? Entonces recordamos, ¿a dónde sería mayor el carácter metálico? Pues a la izquierda. Y mientras más abajo, pues va a ser mejor esta propiedad. Y pues entonces el carácter no metálico, disculpen, sería pues hacia arriba y hacia la izquierda. Ya. Bueno. Ya, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, está todo claro. Sí, ya. Vale. Entonces aquí está como que el resumen. Pero siempre hay que relacionar electronegatividad, energía de ionización y afinidad electrónica. Mientras más a los gases nobles y mientras más arriba, mejor. Radioatómico y carácter metálico, mientras más hacia la izquierda, hacia los metales, y mientras más abajo, va a ser mejor. O sea, positivo. Ahora, los enlaces químicos. Ya, un enlace químico va a ser el puente que se va a dar entre 2 o más elementos químicos, en este caso, entre 2 o más elementos químicos. Bien, chicos. Ya, pueden ser del mismo elemento, si se dan cuenta, por ejemplo, el oxígeno, o pueden ser para compuestos distintos como la molécula de agua o el anhidro carbónico, dióxido de carbono.
entre otras. Ya. Ahora, ustedes dicen, ¿para qué el enlace químico? ¿Para qué sirve? O sea, para que se vea bonito, para que se vea colorido, no. Esto es importante porque nos va a permitir alcanzar la estabilidad de cada átomo. Y esto se va a deber a la regla pues del octeto. Entonces, octeto 8. ¿Qué quiere decir? Que en su última capita deben haber 8 electrones para que consideremos que ese elemento, ese átomo esté estable. Pero ustedes dicen, pero, a ver, ¿y esto cómo se daría? Hay elementos que terminan con 6, por ejemplo. Entonces, esos 6 le faltarían 2. Es por eso que se unen, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro elemento va a brindarle estos 2 electrones. Entonces, para eso es el enlace químico, para que te brinde, te compartan electrones. Unos lo comparten de manera total, unos lo comparten de manera parcial. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, tipos de enlace. Ya. Tipos de enlace. Vamos a empezar con el iónico. Iónico. Ya les había mencionado, ¿se acuerdan? Positivo, pierde, negativo, gana. Positivo, cation, la T, negativo, anión. Entonces, el iónico va a haber la transferencia de electrones, ya sea ganancia o pérdida. Los metales, ¿qué decíamos? Los metales al oxidarse pierden. Y si pierden, son cationes. Y los no metales van a ganar. Y si ganan, son aniones. En este caso, por ejemplo, aquí, a ver, el sodio, ¿qué sería? ¿Un catión o un anión? Cation. Cation. Catión. ¿Y el del cloro? Anión. Anión. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos átomos hay aquí en la representación de Lewis? Cuenten. A ver, chicos. 7. Ay, 7. ¿Y aquí en el sodio? 1. 1. Te está diciendo que el metal pierde. Y lo está perdiendo, porque si te das cuenta que queda aquí cargado positivo y aquí queda completo el octeto. Ahora, si se dan cuenta y ven su tabla, ¿dónde está el sodio? ¿En qué fila? ¿En qué columna? Ay, disculpen, ¿en qué columna? 1A. En la 1. Y recordemos que la columna de la izquierda, 1 y 2, son metales y tienden a perder. Así, ya vamos relacionando, ¿ven? Ahora, el metálico. En el metálico ya no es como el ion. En el ion o ganas o pierdes. En el metálico no. En el metálico tú vas a compartir. Ay, otra vez me olvido. Característica, el iónico, si se dan cuenta, son distintos elementos. Pero en el metálico suelen ser los mismos elementos. Entre metales se comparten. Entonces, ion, ganas o pierdes. Iónico, disculpen, ganas o pierdes. Metálico, compartes. ¿Y esto para qué? Para dar propiedades muchas veces de la electricidad, el brillo, la conductividad eléctrica, entre otros. Entonces, metálico, entre metales, comparte. Iónico, o ganas o pierdes. Y ahora el último te vendría a ser el covalente. En el covalente vas a compartir, pero ya sería como que pares. O un par, 2 pares, o 3 pares. Ya vas a compartir. Ahora, espérense. Ya. Ahora, ya no vas a compartir. Ahora, hay tres como que tipos, como que el sencillo, el doble y el triple. O sea, puedes compartir un par, 2 pares o 3 pares. Aquí se dan cuenta el cloro tiene 7, 7. Y aquí, cada uno va a compartir 1, 1. Y eso va a formar un par. Están compartiendo un par. Y si se dan cuenta, forman un compuesto con sus mismas moléculas, ¿sí? Ahora, en el caso del doble, se tiene que el oxígeno en su último, pues, de valencia va a tener 6 electrones. Ahora, se dan cuenta, cada uno va a compartir 2 y 2, o sea, 2 pares. Y el nitrógeno, en este caso, tiene 5, de los cuales 3 están como que libres, porque recuerden que siempre van a ir acompañaditos de 2. Esos 3 y 3 son 6.
serían 3 pares. ¿Por qué? Porque 6 entre 2 van a ser 3. Entonces, este es el enlace covalente. En el enlace iónico, muy importante, chicos, acuérdense, en el enlace iónico, o ganas o pierdes distintos elementos, de preferencia que sean metales y no metales, porque si se dan cuenta, el sodio va como que muy a la izquierda y el cloro como que en la 7, en la columna 7A. El metálico, los metales van a compartir, casi siempre son los mismos elementos, son metales. El covalente comparte, pero ¿cómo comparte? Por pares, 1, 2 o hasta 3 pares. ¿Correcto? ¿Dudas hasta ahí, chicos? No, ya. Antes de pasar a polaridad, también hay que conocer de lo que les estaba mencionando. Aquí en el enlace covalente sencillo doble triple hay uno adicional que vendría a ser el coordinado o dativo, también llamado. Este se va a caracterizar porque si se dieron cuenta, los elementos anteriores compartían 1, 1. Uno el cloro, uno el cloro, 2 el oxígeno, 2 el oxígeno. En este caso, solo un elemento le comparte al otro. Entonces, por ejemplo, aquí. ¿Y cómo se va a representar? Si se dan cuenta, se representa como una flecha. ¿Por qué? Porque solo el azufre le está dando al oxígeno. En cambio, el oxígeno no le da nada, o sea, no hay nada a cambio. Y ahora, esto le va a dar estabilidad tanto al azufre como al oxígeno. Es como que tiene 2 electrones ya al límite, pero aún así decide compartirle al oxígeno. Pero el oxígeno no le da nada, es como que él da sin recibir nada a cambio. Entonces, el coordinado dativo lo relacionamos así. Se comparte el par de átomos, pero no es de uno y el otro elemento, sino de un mismo elemento. Es como que, ya, en el coordinado dativo, uno da, pero no recibe nada a cambio. No sé si se acuerdan. Vale, así. Ahora, para hablar de polaridad, vendría a ser esta característica que tiene mayormente el enlace covalente. Bueno, enfocémoslo en el enlace covalente, en el cual se le dice polaridad porque vamos a presentar distintas electronegatividades. ¿Se acuerdan cuándo era más electronegativo? Cuando más a la derecha y más arriba. Bien, ya. Entonces, para esto hay que, creo que en las tablas también dan a veces la electronegatividad. Si es que hubiera una pregunta, acuérdense de que polar va a ser distinta electronegatividad. Entonces, el oxígeno está ubicado como por aquí en la tabla periódica. Y el hidrógeno está al otro extremo. Entonces, obvio que van a tener distintas electronegatividades. Entonces, punto número 1, distintas electronegatividades. Bien. Y su distribución va a ser asimétrica. Si se dan cuenta, es asimétrica. O sea, no está tan proporcionado como el que está aquí, en lo que vendría a ser la geometría molecular. Entonces, punto 2, check. Esta es una molécula polar. Ahora, si decimos no polar, es misma electronegatividad. Semejante, misma electronegatividad. Por ejemplo, el oxígeno está... ¿Me podrían decir en qué columna está el oxígeno, por favor? 6A. 6A. Y el carbono en el 4. ¿O no? ¿Sí? Sí. Entonces, misma o cercana electronegatividad. Si se dan cuenta, están casi ahí nada más, a 2 columnas. Entonces, como que semejante electronegatividad y es simétrico, esta molécula entonces es no polar. ¿Y cómo, Keila, cómo representamos esto? Esto es para la geometría molecular, pero como les digo, el doctor no le pone esto de polaridad ni de geometría molecular. Ahorita vamos a ver más o menos en qué se enfoca, ¿ya? Y ya, aquí está la tablita de las electronegatividades. A veces vienen en las tablas, si es que hubiera una pregunta ya saben, restan o se ven por la ubicación. Si ya saben que la electronegatividad es mayor mientras más a la derecha y más arriba, y les viene, por ejemplo, la molécula de agua, se dan cuenta, ¿no? ¿Cuándo es polar? Es polar cuando tiene distinta electronegatividad. Ya, entonces el oxígeno va a la derecha, el hidrógeno a la izquierda, es posible que sí sea polar. Entonces, sí. Y si les dan la distribución, la geometría molecular, disculpen, también lo sacamos así.
Ya. Y ahora sí, la geometría molecular. Esto es lo que les estaba Una diciendo. pregunta, Dime. sí, disculpe, con respecto al coordinativo sobre Ah, el enlace dativo, ¿no? sí, sí. ¿Podría repetir? Ah, ya. Sí, claro. Ya. Si nos damos cuenta para a ver, espérate. Si nos damos cuenta para el enlace covalente decíamos que compartíamos, ¿verdad? Pero ya no compartíamos como que por uno, sino por par, o sea, por dos. Se comparte un par de electrones. Pero mira, si te das cuenta aquí, el cloro da uno y el cloro de aquí también va a dar uno. Hay un par. Ahora, aquí en el oxígeno va a dar dos y va a dar dos, o sea, se comparten cuatro, pero van a ser dos pares, porque son dos pares, ¿no? Cuatro entre dos, dos. En el caso del enlace coordinado activo, si te das cuenta, mira, el azufre es el único que le va a compartir al oxígeno, porque el oxígeno tiene 6 en su última capa, y el azufre también tiene 6, porque están ubicados en la misma columna, 6. 6 acierto. Ahora, si te das cuenta, no va a poder compartir en este caso para poder pues, mostrarles el enlace de activo, entonces el único que va a darte el par de electrones es el azufre. Entonces, como les digo, acuérdense, el enlace de activo es el que da sin recibir nada a cambio. Ahora, la configuración de Lewis les voy a hacer en la siguiente clase antes de iniciar el tema para que me entiendan un poquito más, como que relacionamos con el otro tema también, que vendría a ser formación de compuestos. Pero más que nada es esto, no sé si me dejo entender. Solo es un elemento el que te da, el otro no te aporta nada, o sea, el otro se queda pues brazos cruzados esperando a que el otro le ayude a completar los 8 electrones que deben haber a su alrededor. ¿Sí me dejo entender? Sí, y bueno, en ese ejemplo que pusiste, entonces el azufre no estaría alcanzando el octeto, ¿o sí? Sí, sí, te das cuenta, mira, aquí contamos, acá 2. Es que no se los da del todo, por eso está la flechita. Es como que se los está como que tipo prestando, pero él también los necesita. Pero son suyos, o sea, del oxígeno no va a recibir nada, claro, son suyos. Es como que la flecha indica hacia dónde se los está prestando. Más o menos me dejo entender. Ah, ya, Pero ya, mira, sí, contamos sí, sí. 2, 4, 6, 8. Sí, sí cumple. Sino que para la posición aquí, por ejemplo, y tú dirás, ¿por qué no lo hace aquí como con el hidrógeno? Porque pues como estamos diciendo, es el hidrógeno que le permite hacer este cambio. Porque el hidrógeno es la única excepción, claro, que solo va a tener el hidrógeno y me parece, el hidrógeno que solo va a alcanzar dos. Claro, el octeto no cumple en el hidrógeno ni el helio, porque el hidrógeno es uno y el helio es dos. Y en el caso del hidrógeno, solo dos, dos, porque dos, dos. En este caso, por eso está distribuido de esta manera. Pero aquí, pues aquí no hay otro hidrógeno. Si hubiera otro hidrógeno, claro que le dejas uno aquí y uno aquí. Pero no es, y tampoco se podría dar en este caso el tipo de molécula. ¿Sí? Sí, ya todo claro, gracias. Ah, ya. Ya, igual si tienen dudas, igual me escriben y ya vemos la manera de que lo puedan entender un poquito más. Ya, a ver. Ya, y la geometría molecular también como datito. Va a ser el ángulo, porque tienen un grado. Entonces, la geometría molecular va a ser el ángulo que va a formar, pues, entre las moléculas. ¿Y esto para qué es importante estudiarlo, recordarlo? Porque ese ángulo ya está establecido, esa cantidad. Entonces, si esto, por ejemplo, se reduce a menos a 160, ya va a tener distintas propiedades, porque no es la molécula, entonces va a cambiar. Ahora, el doctor nos menciona que, por ejemplo, nos dice, los medicamentos, los alimentos que están vencidos van a cambiar esta geometría molecular. Entonces, en el caso de los medicamentos, ya no va a tener la misma actividad farmacológica. Entonces, por eso es importante estudiar esto de la geometría molecular, pero en aspectos básicos, chicos. No es necesario que se aprendan el ángulo de, por ejemplo, aquí del dióxido de carbono. No. Ya. Y también, acuérdense, polar es asimétrico y apolar es simétrico. Entonces, lo mismo por aquí, lo mismo por acá. Ya. Una Ya. pregunta, Sí. sí, esto del cambio el cambio, ¿no? De la geometría molecular en caso de los medicamentos, ¿se debe o está relacionado al spin o no? Ah, sí,
Sí, me parece que en su clase teórica lo menciona también. Sí, cuando este se altera, también, por ejemplo, me parece en el giro, positivo, negativo, si este ya está establecido y este también sufre cambios, por ejemplo, por temperatura, como dice ahí, temperatura, microorganismos, mala alimentación o mal consumo de medicamentos. Por ejemplo, algunos mezclamos café con medicamento. ¿Ya? Entonces, sí lo cambiaría también. Cambia la estructura y al cambiar la estructura, nuestro cuerpo, nuestro organismo, ya no lo va a reconocer tal cual. ¿Sí? Pero eso vamos viendo más adelante. Por ejemplo, a ver, eso es en sí, yo creo que lo vamos a ver más en fármaco, y fármaco se lleva como en sexto ciclo, sí. Pero lo que estamos viendo ahorita, más que nada, sí, va a relacionarse un poco con lo que viene en el siguiente ciclo, que es física, en el cuarto con bioquímica, en lo que vendría a ser pues más moléculas orgánicas. Porque ahorita en el parcial, sí, hasta el parcial vamos a ver todo lo que es química inorgánica. Y después del parcial para el final ya vamos a ver lo que es química orgánica. Entonces ahí ya vamos a hablar como que de lípidos, carbohidratos, proteínas, más en sí. Para ahorita vamos a ver cómo que vamos a ir recordando. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, Ya, bien. Ya. Y bueno, esto ya sería como que ya la parte final, las fuerzas intermoleculares. Tenemos el concepto, ya sabemos que hay 3 tipos de enlace. Iónicos, ganas o pierdes, generalmente distintos elementos, metálicos, los metales, entre siempre mismos metales, estos tienden a perder para oxidarse. Y covalentes, pues comparten 1, 2, 3 pares de electrones o el coordinado aditivo, que son una excepción, ¿no? Donde tú le das, pero ya no recibes nada. Por parte de él, claro. Ya, estas fuerzas intermoleculares son las fuerzas que uno va a tener que vencer. ¿Para qué? Para que haya un cambio en este tipo de enlace. ¿Para qué? Para determinar pues las propiedades que van a distinguir a cada elemento, ya sea tanto químicas como físicas, de cada sustancia o compuesto. Ahora vamos a empezar con las fuerzas de polaridad dipolo-dipolo. Chicos, yo les voy a dar como que son 6, me parece, ese tipo de fuerzas, sí. Y de las cuales lo un poquito más importante es la del puente de hidrógeno. La verdad es que no ha habido así que yo recuerde que ha tomado sobre las fuerzas intermoleculares, así que si lo quieren como que relacionar, aprender, genial. Pero no como que tanto la fuerza, acuérdense. Siempre hay que buscar una manera para recordar y que no se nos haga muy pesado. Y que no veamos el curso también que sea muy pesado, porque no lo es. Entonces, fuerzas de polaridad dipolo-dipolo. Ahora, acuérdense que les dije que las moléculas polares son asimétricas. Quiere decir que tienen diferentes electronegatividades. Entonces, fuerzas de polaridad, diferente electronegatividad, una estructura asimétrica. Ahora, estas fuerzas van a ser mayores mientras más sea la diferencia de electronegatividad. Entonces hablamos de un momento dipolar, donde hay un momento positivo, un momento negativo. ¿Para qué? Para permitirnos la atracción, ¿no? El positivo va con el negativo y el negativo va con el positivo. Las cargas opuestas se atraen y las diferentes se repelen. Eso siempre hay que recordarlo. Ya. Ahora, fuerzas electrostáticas y ion electrostáticas. Nos acordamos de corriente, es como que algo cargado. Entonces son los iones con cargas de signos opuestos, aquí como les mencioné, que se atraen. Y los signos, pues, mismos signos, disculpen, se repelen. Entonces miren, como se dan cuenta, ya para bioquímica en cuarto ciclo todavía, vamos a tener que, por ejemplo, las proteínas son positivas debido pues al fosfato, me parece que está en la parte externa, ¿sí? Y lo que está en azul son positivos. Ahora, tu ADN negativo, positivo con negativo, se atrae. La estructura de su ADN, creo que vamos a hablar de manera básica, pero casi para terminar con química. Pero bueno, entonces positivo con negativo. Miren cómo se va dando cuenta uno la proteína con el ADN. Entonces ya vamos como que sabiendo por qué es importante de una u otra manera conocer estas fuerzas. Ahora, la fuerza ion-dipolo. Ion, ¿se acuerdan? Un ion es el que está cargado positivo o negativamente. Y dipolo vamos con una molécula que es polar. Polar, distintas electronegatividades, son asimétricos. Entonces, ¿esto para qué es importante? Muchas veces para demostrar, por ejemplo, que el cloruro de sodio se disuelva. O sea,
como que la sal de mesa, cloro de sodio, ¿no? Ya, si se dan cuenta, miren, está como que cristalizado, pero una vez en contacto con el agua, la molécula polar se disuelve. Entonces, las fuerzas de ion dipolo van a relacionarse con disoluciones, más que nada. Bueno. Fuerza ion dipolo inducido. Ya, este sería como que ion igual, con un átomo que está cargado positivo o negativamente, y una molécula apolar. Ya no es polar, es apolar. Si es apolar, casi similar electronegatividad y simétrico, y es simétrico, ¿verdad? Entonces, miren, aquí se relaciona con lo que vendría a ser el ion férrico. Sí, no. Ya, el ion de hierro. De la hemoglobina y la molécula Que le tomes captura, me paso. de oxígeno, que es apolar. Disculpen, Google está encendido. Ya. Entonces, aquí vamos a tener el ion, que vendría a ser +2, que representaría que está perdiendo. Acuérdense, positivo pierde. Esto sería un cañón de la hemoglobina y la molécula de oxígeno, que es el apolar. Entonces, esto ¿para qué es importante? El hierro, la hemoglobina, el oxígeno, el transporte de oxígeno a través de la sangre. ¿Ya ven? Vamos entendiendo algo. Entonces, vamos relacionando. Ya. Ahora, otra fuerza serían las interacciones hidrofóbicas. Hidrofóbicas, como que aguafóbicas, fobia, una fobia, un rechazo, decirle no. Entonces, esto es importante porque van a ser las moléculas que de una u otra manera siempre se van a asociar. ¿Para qué? Para que no puedan juntarse, relacionarse, congregarse con el agua. En este caso, un claro ejemplo, la bicapa lipídica de la membrana celular. Eso se ve en biología, me parece que es en el segundo o tercero. También. Entonces, las cabezas mayormente siempre son hidrofílicas, quiere decir se atraen por el agua, pero las colas son hidrofóbicas. Entonces, aquí tienen su estructura de la membrana lipídica. Ahora, fuerzas de Van der Waals. Estas son unas fuerzas de atracción que son débiles y que se van a establecer entre algunas moléculas. Bueno, estas fuerzas de Van der Waals se van a dividir en 3, que son las fuerzas dipolo instantáneas, dipolo inducido. Bueno, ya estas fuerzas son débiles, mismo son subdivisión de las de Van der Waals, y se da en su mayoría en no polares, y pues va como que primero reacciona la formación de lo que es el dipolo instantáneo, y a posterior relaciona con el dipolo inducido. Entonces, si se dan cuenta, atracción, negativo, positivo, negativo, positivo. Pero son más débiles, ¿no? Si son más débiles, entonces hay como que más probabilidad de que estas pues se rompan, se venzan. Ya. Ahora, fuerzas dipolo inducido, dipolo, recuérdense, son entre una polar y una apolar. Polar y apolar. Asimétrica, simétrica. Esto nos va a permitir para demostrar por qué pues, hay gases que van a poder disolverse en agua. Ya, a ver. Ahora, lo más importante que es el puente de hidrógeno, que pertenece a lo que son las fuerzas de Van der Waals. Estas 3. Puentes de hidrógeno, ya. Esto quiere decir cuando pues el átomo de hidrógeno va a estar unido covalentemente a un elemento. Estos elementos deben ser, ojo, recuerden, estos elementos deben tener esas características. Deben ser muy electronegativos. Entonces acuérdense que los muy electronegativos van más a la derecha y de pequeño tamaño. Y los más conocidos vamos a tener al FON, flúor, oxígeno y nitrógeno. En su mayoría, el hidrógeno con estos elementos, flúor, oxígeno y nitrógeno, tienen puentes de hidrógeno. Por eso es que el agua tiene puentes de hidrógeno. Y aquí un ojito, un dato, por ejemplo, en bioquímica, nos menciona que, me parece que es con los aminoácidos, sí, las proteínas, sí. Se van a formar estos puentes de hidrógenos. Aquí nos damos cuenta, el hidrógeno, el oxígeno, forman el puente de hidrógeno. Ya. Ya, las preguntas. Ahora sí, chicos, su momento ha llegado, a ver si me han entendido. ¿En qué fila, se acuerdan las filas horizontales,
o periodo, y en qué grupo o columna vertical, columna vertebral, ¿se acuerdan? De la tabla periódica se encuentra el elemento químico xenón. Bueno, pueden revisar su tabla, porque si ya les dijo que sí, entonces ya. Sí, el xenón, vamos. ¿En cuál ¿La E? fila? Columna. La E. La E. Correcto. Y acuérdense que el xenón es, bueno, es un gas noble y los gases nobles siempre van a estar en el 8A. Entonces creo que también por descarte marcaban la E. Bien, ya. Se dice que la electronegatividad del calcio, ojo ahí, calcio y potasio. El calcio, si ubican en su tabla, está como que en la 2, me parece. 2A1. Chicos, el calcio. ¿Es mayor? Ya, es mayor. A ver, espérame, también chance. Ya. Ay. Ya. Sí, siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ya, espérense, voy a buscar el toque la tabla. Ya. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Ya, ahora voy a compartir todo mejor. Ya, ahora están viendo la tabla. ¿Sí? Sí, Sí, se ve. Entonces, me están diciendo al calcio y el potasio, ¿cierto? Ay. Ahora, acuérdense, electronegatividad mientras más a los gases nobles. Ahora, ¿quién está más a la derecha? calcio. El calcio. Entonces, es mayor, 3 veces menor. Yo creo que por descarte, cuando nos empieza a hablar de números enteros, o sea, uno no te va a definir exactamente. Entonces, yo creo que estos ya no. Entonces, igual, no. Pero alguien ya me había dicho, creo, me parece. ¿Cuál era la respuesta? Chicos. Mayor. Ya, bueno. ¿Cuál es el número cuántico principal del elemento químico que se encuentra en la fila 4 y columna 2? Ya. ¿Qué determinaba el número cuántico principal? ¿El periodo o la columna? Acuérdense, el n. ¿Qué nos permitió ubicar en la tabla? ¿El periodo, que es horizontal, o la columna, que es vertical? ¿Periodo? Periodo. El periodo o fila. Entonces, en este caso sería 4. ¿Ya ven? Cositas así, pregunta. Ya. En el modelo de la mecánica cuántica, el elemento químico rubidio tiene en su última órbita y vamos a buscar al rubidio. ¿Dónde está el rubidio? Aquí está el rubidio. ¿En qué grupo está o en qué columna? 1A. 1. Y cuando les dije que el último electrón, la cantidad de electrones que hay en su último capa es donde va a determinar su ubicación en la columna. Entonces, si está en la 1, ¿cuántos electrones va a tener en su última órbita? Un electrón. Un electrón. Ajá. Correcto. Un electrón. Y ahí está. ¿Ya ven? Ni siquiera les pone la configuración, les pone así. Ustedes ven su tabla. Ah, ¿dónde está el rubidio? ¿Dónde está el xenón? En el 8. Tiene 8. Bueno, no. Sí. Ya. Entonces así. Los elementos químicos de la columna 3A son 3A, acá está 1, 2 y la 3A está como que para el otro extremo. Son electronegativos que los elementos químicos de la columna 1A. Electronegativos. ¿Qué habíamos dicho? Que mientras más a los gases nobles y más arriba es mayor. Si dice que está en la 3A y otro está en la 1A, ¿dónde la electronegatividad es mayor? ¿En la 3A o en la 1A?
En la 3A. En la 3. Entonces, son más electronegativos que los elementos químicos de la 1A. ¿Bien? Elementos que pierden electrones con facilidad. ¿Se acuerdan? Les dije, ¿quiénes son los que pierden electrones para luego? ¿Qué pasaba? Los No metales. Metales. Ajá, conducen bien, ya, con conducir bien la corriente eléctrica también creo. Metales, correcto. Metaloides no, porque son intermedios, gases nobles obviamente que no. No metal, ya. Ay, ya terminamos, chicos. Ay. Ya, esa es la siguiente clase. Ya, chicos. ¿Alguna duda? Porque todavía creo que tenemos algunos minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna, chicos? Yo tengo acerca de los test. Ya. A ver, dame un chancecito para cortar la reunión.